Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin, estudio en la epístola de Judas. En la continuidad de nuestro estudio en la epístola de Judas, estamos considerando los 7 seudónimos criticados o examinados, y recordamos que un seudónimo es un nombre utilizado normalmente que sustituye al nombre auténtico. Ya hemos visto en el versículo 12, el primero, manchas en vuestros ágapes; el segundo, pastores que sin temor se alimentan a sí mismos; el tercero, nubes sin agua llevadas de aquí para allá por los vientos. Las nubes sin agua, recordemos, prometen mucha lluvia, pero realmente no hay nada. El cuarto, árboles de otoño sin fruto. Los árboles otoñales son con apariencia de fruto, pero al revisarlos tampoco hay nada. Y ahora consideraremos el quinto, que se ve en el versículo 13, donde nos dice: tormentosa onda del mar espumando su propia vergüenza. Leemos en Judas capítulo 1, verso 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Leemos del Diaglot el verso 13 de Judas: olas salvajes del mar que espuman de sí mismos vergüenza, estrellas errantes para las cuales se ha guardado la penumbra de las tinieblas durante una época. Espiritualmente, las ondas son los elevados lugares del mar que tipifican al pueblo. Estas ondas tormentosas son los campeones vocingleros religiosos que se mueven como grandes en el mundo religioso. Fabrican para sí mismos un gran nombre para sus hazañas sin fruto, sin agua, mas Dios llama a toda su elocuencia y poder simplemente espuma, lo cual es la efervescencia de sus propias deshonrosas deformidades. De los 7 seudónimos criticados, vemos el sexto, el versículo 13, donde nos dice estrellas errantes, donde va a ir terminando y culmina esta descripción. Son estrellas en nombre y por profesión. Admiten la ausencia del sol de justicia, quien es Jesucristo, pero afirman ser los luminares del mundo. Los mismos se mueven en sus propias ordenadas órbitas o ámbitos, no en las órbitas de Dios, las cuales Él ha ordenado para las reales estrellas que Él ha escogido. Y leemos en Efesios 2.10 y en Apocalipsis 1.20 las siguientes referencias. Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Apocalipsis 1.20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De ahí son estrellas errantes. No están seguros de nada, no están satisfechos en ningún lugar, no están confiados en nadie, engañando a todos salvo a los escogidos. La suya es una falsa luz y llevan linternas sordas que suministran solo luz suficiente para adelantar sus propios fines. La linterna sorda es un farol de pantalla opaca que oculta la luz dentro de una caja dotada de una pequeña puertecilla para poderla abrir, permitiendo a la persona que lo porta poder ver sin ser vista, es decir, aquella cuya luz va oculta por una pantalla opaca que fácilmente se corre a voluntad del portador. Esto permitía emitir destellos a voluntad. Así, estas estrellas errantes no guían a nadie a Jesús ni a la gloria. Estamos ante una situación que es bastante grave. De los 7 seudónimos, vemos el séptimo en el verso 13, para quienes el pago de las tinieblas ha sido reservado en las edades, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es la que cae de su lugar, su luz se apaga. Como los tales son los falsos profetas, el destino de estos falsos les está reservada la parte más oscura del infierno. Tal es la triste recompensa de los adoradores de Caín, los profetas Balaam y gobernadores Coré. Serán recompensados de acuerdo a sus obras conforme a la justicia retributiva de Dios. Entramos en la tercera división de la epístola, que va del versículo 14 al 19. Y leemos en las distintas versiones el versículo 14 y 15, primeramente King James. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Verso 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Versículo 14 y 15 de la versión revisada. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Verso 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Del Diaglot Judas 14 profetizó, y también estos séptimos de Adán, Enoc, diciendo: he aquí vino el Señor en santas miríadas de sí mismo.
De De Glock también la parte de Judas 15, para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos de todas las obras de impiedad que hicieron impíamente y de todas las cosas difíciles como se habló contra él los pecadores impíos. Noten aquí que Judas no habló del Señor arrebatando a los santos al cielo. Esto está implicado y también implícito. Los apóstoles del reino, de los cuales Judas fue uno, siempre enfatizaron la revelación de Jesucristo. Fue dejado para Pablo y sus asociados, los apóstoles de la iglesia, enseñar el arrebatamiento de los creyentes a causa de que ellos tenían el mensaje para la iglesia. Judas ni siquiera insinúa la traslación de Enoc, lo cual es figura de la traslación de los santos de esta dispensación, sino que el apóstol Pablo lo hace. Y leemos en Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo podría Enoc hace 4000 años contar lo que tomaría lugar en el fin de esta edad? Aquí está la respuesta. Enoc caminó con Dios. Aquellos que caminan con Dios tienen ojos de águilas, ojos prudentes. Están hechos para ver como Dios ve. Caminar con Dios es hablar con Él, tener comunión con Él, saber lo que Él sabe y comprender como Él comprende. El secreto del Señor es para aquellos que le temen. Caminar con Jehová es beber de su espíritu y participar de su semejanza y aprender su voluntad concerniente a los hijos de los hombres. El Señor no puede hacer saber sus cosas a más de su pueblo, sencillamente porque ellos no procuran saber. Él está dispuesto, pero su pueblo está indiferente. Jesús dijo a Jerusalén, 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 la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos, debajo de sus alas, y no quisiste? Dios se complació de Enoc, porque él le creía, y un día le mostró dos grandes y nuevas verdades. Primero, que sería tomado al cielo sin morir. Él se tomó de esta oferta de gracia, la creyó y vivió en vista de eso. Segundo, según caminó y agradó a Dios, el Espíritu le reveló la venida del Señor para juzgar al mundo. Tal vez el Señor reveló a Enoc que estaría entre aquellos sin número que vendría con él. Del mismo modo, hay hoy santos que caminan con el Dios de Enoc y tienen comunión con él, y él está complacido en revelar los propósitos y planes del futuro para ellos. En conformidad, están en verdad atentos para el llamado de la traslación. Creen también, como en la profecía de Enoc, que se unirán a Jesús para juzgar al mundo. Cuando aprendemos por las Escrituras que podemos estar en esta compañía, los negocios de esta vida desaparecen como hojas de otoño. ¿Por qué nos inquietaríamos por diferencias teológicas o contiendas políticas o problemas internacionales? Somos peregrinos, andamos de paso. Estamos en un puerto extranjero, testificando de la región donde nacimos y de su poderoso gobernante. Si quizá podamos persuadir a algunos y algunas almas a regresar a casa con nosotros. Ahora regresemos un poquito y noten el versículo 14. Enoc, asimismo, el séptimo desde Adán. Su nombre, Enoc, significa dedicado o consagrado, lo cual habla a nuestro corazón de que tendríamos que rendirnos a Dios. Este es el camino de victoria, por rendir nuestros miembros a Dios. Enoc fue trasladado en el año 987 o, como comúnmente decimos, en este tiempo del año del mundo. Es decir, contando desde Adán para abajo, fue trasladado casi 13 años antes que el primer día dispensacional terminara. Esto es maravillosamente significativo. Leemos de Moisés también en esta epístola. Él murió y fue sepultado muy poco después de esto, pero más de 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Aquí está Elías, otro hombre que fue trasladado. Su traslación tomó lugar en el año 3104 o 896 a.C. Esto hace 2117 años entre la traslación de Enoc y Elías. Para mí esto es muy significativo. La traslación de Enoc marca el fin de un día dispensacional, es decir, 1000 años. Recuerde que Pedro dijo, un día con el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y leemos el pasaje en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso explica lo que Oseas quiso decir cuando dijo, y leemos en Oseas capítulo 6, verso 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas no está hablando de 2 días de 24 horas de duración, sino que esos días tienen valor dispensacional.
Es decir, después de 2000 años, el Señor restaurará a Israel nacionalmente. Sin dudas, Oseas estaba midiendo entre las 10 tribus desde que fueron dispersas en el 721 a.C. y consecuentemente la restauración nacional de Israel vendría durante el día dispensacional del día tercero de Oseas. En algún porcentaje, esto enseña que Dios muestra 1000 años como un periodo dispensacional. En un periodo corto de 1000 años hubo una traslación. Luego, 2 días después, hubo otra traslación, porque 2117 años más tarde la traslación de Jesucristo tomó lugar alrededor de 1000 años después de la de Elías. Hay 1000 años y se levanta Enoc. Luego un lapso de 2000 años y se levantó Elías. Otro 1000 años y Cristo se levanta. Finalmente 2000 años más y nos levantaremos. Aleluya. Decimos, esto debe hablarnos de que el fin de todas las cosas está cerca. El tiempo de la compañía de Enoc está a punto de ascender y juntarse al hermano Enoc en los cielos y estar para siempre con el Señor. Si vamos a ser trasladados, necesitamos estar consagrados al Señor. Entonces necesitamos caminar con Dios, precisamente como Enoc lo hizo, porque es el pueblo que camina con Él, separado de este mundo, el que se levantará cuando el Señor venga. Enoc caminó con Dios 300 años. Él tenía 365 años cuando ascendió. Hay casi cerca de 365 días para nuestro año presente, es decir, el año gentil. Es el pueblo gentil el que constituye la iglesia principalmente en su generalidad. Hoy Dios está tomando de entre los gentiles un pueblo para el nombre del Señor. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó de estos, los santos de esta edad. Es una maravillosa verdad que un hombre hace 5000 años profetizara de un evento y de un pueblo que no estaba aún en existencia. Él vio al Señor viniendo en juicio con 10 millares de sus santos, o santos millares. Quizás Enoc, Elías, Abraham y Moisés estarán entre aquella compañía y aquellos cuyos cuerpos fueron resucitados en la resurrección de Jesús, y aparecieron muchos en la ciudad de Jerusalén. Y sin duda subieron para estar con el Señor, aquellos que rehusaron el rescate para que pudieran obtener una mejor resurrección, como se lee en Hebreos 11:35. Las decenas de millares será cuando el Señor venga a establecer su reino. Esta decena de millares habla siempre de una compañía pequeña, comparada con la cantidad de hombres que hay en el mundo. No son menos los fieles, son bastantes. Dios tiene sus fieles en todas partes del mundo, y cuando Jesús venga y cuando derrame sus juicios, vendrán con él los fieles, para dejar sin defensa a los impíos. Hoy es el día del hombre, pero aquel día del Señor no dejará impíos que hagan obras impías. El pecador, el rechazador, que hoy es duro, sin embargo dará cuenta algún día, y es conforme al Evangelio de Pablo que el Señor hará este juicio. Leemos en Judas capítulo 1, verso 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Verso 15 también de Judas, King James. Para ejercitar juicio contra todos y convencer a todos los malvados, de entre ellos concerniente a todas sus obras de maldad, las cuales han cometido malvadamente y concerniente a todas las duras cosas que los malvados pecadores han hablado contra él. Este severísimo lenguaje es peculiar a Judas. Esto declara a la vez que vista Enoc tuvo del fin y castigo de los ciegos guías. Ninguno escapará. Todo error es registrado. Y note el cuarto, todos, y el cuarto, malvados. Tenga en cuenta que hay 3 fundamentales males que provocan este juicio. Primero, el camino sin sangre o imperdonable pecado de Caín, el infiel error o ministerio a sueldo de Balaam, y la ostentosa insurrección de Coré. Esta trinidad de errores está directamente en contra de la triunidad de la deidad. El camino de Caín está en contra del Hijo de Dios, porque éste no necesitó la meritoria muerte expiatoria de Cristo. El error de Balaam está en contra del Espíritu de Dios, porque buscó profetizar independiente del Espíritu Santo. Él profetizó la verdad en bendecir a Israel 4 veces, porque fue obligado a hacerlo. Así puede verse en Números 22, verso 24. En la contradicción de Coré está en contra de la absoluta soberanía o despotismo de Dios. Él estaba buscando el trono de Jehová. Marque la unidad de esta trinidad de impíos. La carrera de Caín fue totalmente religiosa. Balaam fue religioso en cuanto a su oficio. Trajo una familia religiosa. Israel, en comunión con una nación, los moabitas, unió a la iglesia con el Estado. Y Coré, pretendiendo ser pío, aparentemente introdujo la democracia o gobierno del pueblo, más realmente preparó el camino para una monárquica democracia.
Él dijo a Moisés y a Aarón: tomáis demasiado sobre vosotros, viendo que toda la congregación es santa, cada uno de ellos, y el Señor está entre nosotros. ¿Por qué os levantáis sobre la congregación del Señor? Coré fue tentado a politizar la congregación del Señor. En la superficie quiso que el pueblo tenga voz en su esquema político, pero en realidad estaba atrás del supremo gobierno del pueblo. Buscaba ser monarca. En el plan de Coré tenemos la primera insinuación de los pies de barro y arcilla de Nabucodonosor. Imperialismo y democracia, el estatus internacional del fin de esta edad. Amigo, ¿ve usted lo que Coré estaba intentando de organizar? ¿Ve cómo aquella condición de hierro y arcilla prevalecen hoy en la iglesia como en el Estado? El plan político de Coré es tan sutil, tan inverosímil, aparentemente tan necesario, que las asambleas de los santos están continuamente arrastradas a este torbellino. Aparentemente esto es democrático, pero invariablemente finaliza en dominio carnal. ¿Qué otra cosa es la vigilancia del clero sino imperialismo religioso? La jefatura de Jesucristo está excluida de la gran ramera y sus hijas, y tarde o temprano el Espíritu Santo, como una paloma torcaza, se irá, ya que ellos harán alianza y entronizarán a otro en lugar de Cristo. Los inevitables resultados son como la historia lo testifica. El poder para sanar al enfermo se va, el poder para acercar al pueblo se va, y deben recurrir a los métodos carnales. La carne pronto ocupa un asiento supremo y finalmente el poder para salvar al pecador se va. Resultado: campeones del error. El candelero es removido, como se ve en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, nada queda sino una vacía profesión. Y leemos el versículo de Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Se maravilla alguno de que el inspirado Judas pinte al desconsolador retrato del destino de los ciegos, guías de ciegos, y ambos caen en el foso de eterna desaprobación, sufriendo la venganza del fuego eterno? Dios es justo. Él da a los hombres luz, mas ellos se tornan de ella. En Génesis 4:7 Dios había provisto una ofrenda por el pecado echada a la puerta para Caín. Y leemos el pasaje: si bien hiciereis, no serás enaltecido; si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Si no hicieres bien, la ofrenda por el pecado se encuentra a la puerta, o sea, de tomar el beneficio de la misma. La misma palabra significa el pecado y el sacrificio por el pecado. Aunque tú no has hecho bien, el remedio está a la mano. Cristo, la ofrenda de expiación, está a la puerta. Caín, sin embargo, rechazó la oferta de Dios. Él pudo haber sido salvo, mas salió de la presencia de Dios para siempre y su muerte no fue digna de recordar. Balaam reconoció que tenía luz y que pecó y expresó el deseo de morir la muerte del justo, mas su amor por la ganancia le conquistó. De ahí él murió como un enemigo del pueblo de Dios. En Números 22:34 y capítulo 31, verso 8 leemos los pasajes. Números 22:34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Números 31, verso 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Coré fue criado en la familia de la fe, rehusó el cuidado del siervo de Dios y pereció en la vergonzosa insurrección vista en Números 16. De igual modo hoy, los hombres son iluminados en cuanto a la verdad. Ellos pecan voluntaria y deliberadamente, rechazan a Jesucristo como su Salvador. Son voluntariamente ignorantes de la venida del Señor y del juicio que impondrá sobre el malvado. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 5 leemos la cita: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dios es absolutamente justo en su juicio de los hombres, como describimos arriba. Leemos Judas capítulo 1, verso 16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El mismo versículo 16 en la versión King James nos dice: estos son murmuradores querellosos, andando según su propia lujuria, y su boca hablan grandes palabras hinchados, admirando a las personas a causa de su provecho. Judas 10 del Yaglot. Estos son murmuradores quejumbrosos, según los deseos de sí mismo caminando, y la boca de ellos hablan palabras hinchadas, rostros admiradores de ganancia a causa. Hablamos todavía de gente religiosa ¿por qué son? Son murmuradores, no tienen el amor de Cristo,
andan según sus propios deseos, y es la gran diferencia entre el Hijo de Dios y aquellos murmuradores. Sus palabras son grandes y hasta parecen poderosas, sin embargo, son infladas sin sustancia. La última parte del verso nos muestra el motivo de los religiosos. Andan con lisonjas para sacar el mejor provecho. Vemos cómo es impresionante el descaro de estos engañadores. El apóstol habla como si hubiera olvidado las 5 finales cargas tomadas contra el trío de oposición del diablo. Caín es el murmurador, el querellante. Él replicó a la justa sentencia de Dios diciendo: mi castigo es muy grande de lo que puedo llevar. Los hombres, precisamente así, rehúsan a Jesucristo. Entonces las insoportables calamidades les acontecen de este modo en este mundo. Entonces murmuran de Dios, le atacan como injusto, le culpan por estar enfermos o desafortunados en la vida y a veces mueren con su boca llena de maldiciones contra el Señor que murió para salvarlos. Balaam codició la bolsa de oro que Balac le prometió si maldecía a Israel. La progenie de Balaam son muchas legiones, porque los hombres aman el producto de la maldad, predican cosas que atraerá a la multitud. Y este estado de cosas está rápidamente creciendo. Vemos entonces, hermanos, la importancia de meditar la palabra de Dios y depender enteramente del Espíritu Santo en la interpretación correcta de su palabra. Que el Señor bendiga ampliamente a todos. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.